algunos de ustedes no se reunían, también tenían sus tertulias aparte, se reunían en diferentes cafés. Este ámbito se ha intentado hacer una emulación de eso. Este confinamiento derivado del COVID-19 exigió la adaptación creciente, la que permitió abrir un espacio virtual. Así nació la cuarentena humana. Pasados algunos días de reuniones diarias, siempre a las 6 de la tarde, decidimos invitar a personas de diferentes disciplinas que nos ayudaran a entender el inédito momento en el que estamos viviendo. Abrimos el espacio siempre con el ánimo de ampliar conocimientos, fomentar la diversidad, la inclusión, el respeto. Así nos encontramos los martes y los jueves a las 6:30 de la tarde. La dinámica del encuentro se centra en escuchar al invitado y luego permitir la participación de todo el que quiera por medio de preguntas acerca del tema. Desde el 7 de mayo hasta hoy, 18 de agosto de 2020, completamos 29 encuentros donde se han tratado los más diversos temas: prospectiva, mujer, política, reconciliación, repercusión de la pandemia en la educación, en la información, en la cultura, en la prensa, en las prácticas judiciales, en la sexualidad, en el medio ambiente. También hemos hablado de la muerte y hemos hablado de gobernar en pandemia. Bienvenidos todos. Los invitamos cordialmente, como invitó hace rato Walter también, a apagar las cámaras, dándole clic en el simbolito de la cámara. Con eso apagamos la cámara. Y el micrófono también mantenerlo apagado para que la comunicación fluya aún más. Recuerden, si quieren participar con preguntas, solo tienen que escribir "quiero preguntar" o "pido la palabra" en el chat de esta misma cuarentena. Y yo voy haciendo el listado de la gente que quiere preguntarle a Julio y le vamos dando la palabra en bloques de 3. Así que a Julio le vamos dando tres preguntas y él va a que las responda. Antes de iniciar esta cuarentena, Julio y todos los amigos, ya es habitual en nosotros rendir un homenaje a los líderes asesinados en el departamento del Cauca. Y para ello le damos la palabra a nuestra amiga Olga Lucía. Por favor, Olga Lucía. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches para nuestro invitado, César López. Bienvenido a esta cuarentena. Muchas gracias. Que puedas compartir con nosotros tu experiencia. Como es habitual, queremos hacer un homenaje y rendir un homenaje a aquellas víctimas y líderes y lideresas asesinados en nuestro departamento del Cauca, para que no queden como una cifra más. Hoy queremos hacerle un homenaje a Jesús Mestizo. Era uno de los miembros fundadores de la Asociación Indígena comunero indígena, asesinado el 3 de noviembre del 2019. A Cristina Bautista. Era una gobernadora indígena que ejercía su liderazgo político y social en la región del norte del Cauca, quien fue asesinada el 29 de octubre del 2019 en la vereda La Luz de la población de Tacuello. A Flower Peta. Era un joven líder campesino, defensor de los derechos humanos, integrante de AstraZonacal, del municipio de Caloto, del norte del Cauca, también perteneciente a Marcha Patriótica, quien fue asesinado el 28 de octubre del 2019 en La Laguna, en Corinto, Cauca. Queremos también rendir un homenaje a Dumar Noé Mestizo, de 24 años, quien fue asesinado el pasado 4 de octubre del 2019. Era un líder integrante también del grupo juvenil Álvaro Ulcue de Jambaló, artista, muralista y profesor del resguardo de Jambaló, quien fue asesinado en Santander de Clichao, en la vereda La Esperanza. Y por último, queremos hacer un homenaje a Ortiz Arancel, también integrante del Congreso de la Unidad Popular del Suroccidente Colombiano del POSOP y la Coordinación Social y Política de Marcha Patriótica del Cauca, asesinado el 2 de octubre del 2019 en la vereda La Despensa del resguardo indígena de San Francisco, para que no queden una cifra más y no los olvidemos. Muchas gracias por esto. Muchísimas gracias a ti, Olga Lucía. Walter nos va a presentar a nuestro amigo Julio César López. Hago una prueba de sonido, ¿me escuchan? Buenas noches.
Buenas noches, Julio, ya te escuchamos bien, ubícate bien en la cámara, que no te estamos, eso, ya, ahí estás, ya te vemos nosotros, ahí estás. Eh, bueno, Julio César López es un dirigente cooperativo, mutual, un dirigente social, un dirigente político, un hombre que en toda su vida laboral y de trabajo social ha generado, junto con compañeros y compañeras de Bugalagrande, de Cali, de varios sitios pues de nuestro departamento, del departamento del Valle, generó unos espacios importantísimos cooperativos, espacios como Avancemos en su momento, y en hoy el hacer mutual, que es pues un ejercicio del cual él nos contará. Yo le dije a Julio César que eh, el, el diseño es tranquilo, que es un formato muy tranquilo, que nosotros primero agradecemos la presencia de todas y todos, porque son ustedes los que hacen la tertulia de la cuarentena humana. Le comenté también que él tiene 45 minutos para que nos comente todo ese tema del mutualismo y nos comente la visión sobre el departamento del Cauca en el tema del mutualismo, y que después le harán preguntas y bueno, resaltaremos algunos de los elementos que haya planteado. Queremos pedirle el favor a todas y todos que cierren micrófonos, que cierren cámaras. Estamos con uno de los dirigentes de estos procesos cooperativos tan importantes en el país, que entre otras cosas hace pocos días se nos fue un compañero, Jorge Ruiz Pacheco, de la Mutual, ¿cierto? Y también que comenzó a dinamizar en el departamento del Cauca. Aquí está, queremos leerlo rápidamente. Jorge Agustín Ruiz Pacheco, a través de un movimiento cooperativo masivo y solidario, se puede ir allanando el camino de la igualdad y la justicia social. Ese es y será el cuento a contar, a realizar. A Pachequín, el mutualista, caminante y alegre, al dicharachero crítico, al solidario descalzo y de persistencia en su proceder pedagógico, nuestro homenaje de siempre, en nuestro corazón, en quien lo conocimos, de quien fue nuestro hermano, está Jorge Luis Pacheco. Julio César, tiene usted la palabra, tiene 45 minutos para que nos cuente. Bienvenido. Este es su espacio, este es su cámara y su micrófono. Gracias, compañero Walter, y a todos los compañeros y compañeras que están aquí en este momento, en este espacio. ¿Me escuchan? Hago prueba ahí de sonido, ¿sí? ¿Bien? Bien. Sí, te estamos bueno, listo. bien, entonces, a ver, con esa presentación del compañero Walter, sí, yo soy modelo 58, 62 años de trabajo sindical, popular, cooperativo, político, nacido en Bugalagrande, como lo plantea Walter, hijo aquí de Bugalagrande, fundador, porque mi papá fue fundador de la cooperativa Cosicoimpa en el año 64, 66. Entonces venimos de ese proceso. Y bienvenidos entonces aquí pues al espacio que nos ha brindado, y aquí de Bugalagrande, estoy en Bugalagrande ahorita. Antes estaba así como muy regadito, pero ahora estoy en Bugalagrande. A ver, yo creo que aprovechemos los 45 minutos para hacer un recorrido muy histórico de todo este proceso, digamos, de crisis que ha vivido el mundo y Colombia y nuestro municipio y departamentos. Yo creo que el siglo pasado Colombia no fue ajeno a las, digamos, guerras mundiales, esas dos guerras mundiales que llevaron a, a mucha gente a ser asesinada, mucha gente dependió, mucha gente murió en este proceso. Vámonos un poquito más ahí a los años 40, 50, 60. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Entonces, en Colombia, que llegaron las transnacionales, las multinacionales o las empresas internacionales a Colombia, en una época de que el país estaba en violencia. Para recordar un poco, acá en Bogotá llegó la Sicolá, la famosa Sicolá. En el 44 y en el 48 se creó el sindicato. En el 60 llegó IMPA, otra empresa, y se ubicó al lado de Sicolá. Entonces eran las dos empresas aquí en el municipio
y en el año 64 se creó, digamos, la cooperativa Cosicoimpa, por eso se llamaba Cosicoimpa, trabajadores de Cicolaimpa, de ahí depende el nombre de Cosicoimpa. Entonces, esas 3 décadas fueron claves para el movimiento sindical, popular y cooperativo. Pues la cooperativa sale a raíz digamos, o el sindicalismo apropia el cooperativismo también como otra organización que debe estar al lado de los trabajadores y la comunidad y el pueblo. Entonces, en ese recorrido, pues nosotros en Bugalagrande, pues las jornadas de lucha del sindicato, la cooperativa acompañaba esas jornadas de lucha, la huelga, los paros, etcétera, etcétera. Y en esa década, los 70, pues usted sabe que hubo una bonanza grande en Colombia, pues la bonanza petrolera, cafetera y, por qué no decir, la bonanza marimbera en la década de los 70. La década de los 80 que nos marcó, la década de los 80 nos marcó todo un proceso de concentración y alianza entre los movimientos sociales. Entonces, recordemos un poquito ahí que en la década de los 80, pues, se unificó el movimiento estudiantil, el campesinado, los trabajadores se unificaron con la central unitaria de la CUT, y así sucesivamente. ¿Qué pasó en los 90? En los 90 llegó el modelo neoliberal y todo el 90, las grandes reformas, la reforma de la Constitución, todas las reformas que se dieron en el 90. Y ya la década, estas 2 décadas del 10 y el 20 de este siglo, pues ya conocemos qué ha pasado. Y hoy nos encontramos con una crisis, ¿sí o no? Con una crisis de la pandemia. Y esa crisis de la pandemia, pues hoy el mundo pues, va a imponer otro orden mundial en la economía y en todo el proceso de cómo salir de la crisis. Entonces, ya empatando con la pandemia, pues yo creo que hoy nos encontramos con una situación difícil. Sectores de la economía pues afectados, como el transporte, el turismo, el comercio, y todo eso ha llevado entonces a que hoy nos planteemos pues propuestas en ese sentido, propuestas en que hay que retomar que la situación de la economía no está bien. Y ese es el llamado que estamos haciendo desde acá de este espacio, digamos, del sector solidario. En ese recorrido yo creo que es necesario también tener en cuenta de que esta crisis que estamos viviendo ahorita, pues, está afectada digamos, por el papel que juega el modelo. Entonces, ese modelo internacional que está afectando, pues nos está afectando. No olvidemos que a nosotros como sector cooperativo nos afectó la crisis del 90. El 90 fue la crisis grande del sector solidario. Y pues también, ¿por qué no decir que en el del sector sindical? Porque todas las reformas que se dieron en el 90 era con la estrategia de debilitar y arrebatar los derechos de los trabajadores en su conjunto. Se privatizó todo lo estatal. Eso también da a que pues hoy el sector cooperativo, el sector sindical, el sector comunal está en crisis. Está en crisis de poder articularse a propuestas digamos, de otro índole para el trabajo comunitario y social. No olvidemos que también en estos periodos se trató de constituir un instrumento organizativo como cómo centralizamos el movimiento sindical, el movimiento campesino, el movimiento cooperativo, y se planteó como que trabajáramos a nivel nacional como una cooperativa única nacional, como un sistema sindical de industria, como todo un trabajo, digamos, a nivel comunal, todo un trabajo con el campesino. Eso está ahí planteado, está planteado de cómo articularnos con esos instrumentos organizativos. Y en lo político, cómo crear un gran movimiento social y político que genere también esa articulación. Digamos que esta crisis de la pandemia nos ha planteado que pues hay muchos términos que han utilizado ahorita, que cómo inventarnos, cómo crear cosas nuevas, cómo salir de esta situación. Entonces, hoy la crisis del desempleo está grande, mucho desempleo,
Pero no hay que dejar de olvidar que en esta crisis de pandemia, la gran industria no ha parado. Si nos vamos en el Valle del Cauca y norte del Cauca, han parado la industria grande que se mueven en este sector. Ni el sector azucarero ha parado, no ha parado la industria de los alimentos. O sea, esa gran industria monopólica no ha parado. Entonces, ellos están ahí, aprovechando de la pandemia para hacer su agosto, para hacer sus ganancias cada día más. Y no descuidar el sector financiero, porque el sector financiero lo tienen apalancado con la crisis, entonces todos los recursos del Estado lo está manejando el sector financiero, que ya sabemos en manos de quién está. Plantearnos como movimiento social en estos momentos alternativas. Me van ayudando con el tiempo, me dicen por ahí cuánto me falta. Yo creo que el recorrido nuestro, lo que estamos aquí conectados en este momento, yo creo que pues aquí vemos de la vieja guardia, pues ahí con Walter, no sé ahí quién más hay por ahí, y también hay muchos jóvenes aquí, caso de Héctor Daniel, por ahí algunos compañeros, el que estuvo también introduciendo ahí el programa, pero nosotros que ya venimos pues estamos en el año de años 60, estamos en este periodo, pues venimos de ese recorrido histórico que les menciono. Hoy uno no suelta apoyar y seguir apoyando los procesos pues, de resistencia, los procesos organizativos. Ahí con Walter ¿verdad? Que le hicimos el homenaje al viejo Pacheco, que estuvimos en la época de organizativa y política, los fundadores del espacio político a luchar. Hoy nos encontramos por ahí ya poquitos, pero todavía no. Yo creo que muchos, hay todavía muchos compañeros que todavía no estamos por ahí mirándonos y planteando propuestas. Importante, a ver, yo creo que ya como de entrar y como en lo que queremos, ya. Con Pacheco, la última semana intercambiamos varias cosas. Y a Pacheco le preocupaba mucho el trabajo del suroccidente. Y con Pacheco uno se sentaba y el tiempo le pasaba, pero como se dice, adelantando cosas, anticipándonos, viendo qué es lo que podía ir adelantando. Y ese tiempo uno lo aprovechaba, porque con él había que aprovecharlo, porque él era mano a la presa, como se dice el sancocho, y tómese el caldo y mano a la presa y hágale. Y en ese periodo, pues cuando Pacheco llega al Valle del Cauca otra vez, pues llega precisamente y lo ubica uno. Y lo ubica uno es para a ver qué hay que hacer y cómo lo hacemos. Y dentro de eso, pues está el trabajo. Yo creo que el trabajo que históricamente hemos realizado en el suroccidente, pues sí, está conectado por ahí la gente del Cauca, yo creo que hay la mayoría del Cauca. Entonces trabajo allá con el viejo Miguel Fernández, con Oscar Sánchez, ¿ya? El Guido del CIMA, toda la gente de la galería, la gente ahí de la central, algunos profesores afiliados a SODINCA y al SUTEP. Entonces creo que ese espacio no se pierde. Entonces, en homenaje a Pacheco, ya lo mencionaban en la introducción, en homenaje a Pacheco, pues queremos plantearnos que hoy tenemos un proyecto estratégico y el proyecto estratégico es la Alianza Mutual Coserviandina. Esa alianza social entre estas dos entidades importantes es lo que con Pacheco dejamos y seguimos trabajando, nos dejó él y nos dejó el compromiso de seguir trabajando. Y ese trabajo yo creo que está en manos de los jóvenes que están por ahí pendientes de que nosotros marquemos el paso o que ellos nos lo marquen y nosotros vamos detrás de ellos. Igual, pues tenemos la responsabilidad de nuestras proyecciones en el suroccidente colombiano
y esa proyección del suroccidente colombiano, pues usted sabe que el suroccidente colombiano arranca desde aquí, desde el valle, y muy pegadito está el eje cafetero, también lo tenemos ahí al lado, el eje cafetero, pero hacia el sur, pues tenemos el Cauca, Nariño, el Putumayo, el Huila. Y bajo eso, con Pacheco mirábamos, entonces, me voy a hacer muy repetitivo con Pacheco porque es que hay que darle su homenaje y su reconocimiento. Nos planteamos, vamos a recorrer el suroccidente, llamemos a los amigos, llamemos a las cooperativas, Ultrahuila, Corveinco, que con ellos hicimos digamos, unos encuentros, se realizaron visitas, pasantías, etcétera, etcétera. Igualmente, el trabajo, digamos, a nivel de ahí de Popayán, que hay que reconocer que, pues, con el CIMA, Fundecima, con el Comité de Cafeteros de ahí del Cauca, ahí hay otro compañero importante ahí en el Cauca, compañero Eliezer Sarria, también de la vieja guardia del cooperativismo y sindicalismo bancario, y etcétera, etcétera. Igualmente, permanentemente, pues nosotros allá en Popayán, cuando hablo nosotros tenemos una empresa de servicios generales creada por los trabajadores en Buga la Grande, tenemos nuestra sede en Popayán y tenemos la sede en Timbío, entonces estamos trabajando ahí conjuntamente también con la alianza Sermutual Coserviandina, y así hemos ido integrándonos con esa iniciativa de ayudar a organizarnos, los indígenas, los afros, todo el trabajo del CIMA, que permanentemente están coordinando trabajo con los indígenas, etcétera, etcétera. Hay que reconocer también de que con el trabajo de Coserviandina y Ser Mutual, es llegar. ¿Cómo vamos a llegar? Es llegar a los sectores sociales que hoy necesitan el apalancamiento organizativo, el apalancamiento económico, el marcarles el derrotero de cómo salir, no solamente porque ahora entonces la pandemia en crisis, no que veníamos de crisis, entonces ahora empeora o se puso más de frente. ¿Cómo plantearnos alternativas de desarrollo? Y nuestra red, en esa iniciativa, entonces con los compañeros de la cooperativa, los empleados y los que hacemos parte de los organismos de dirección de las dos entidades de Sermutual y Coserviandina, pues tenemos la propuesta de continuar desarrollando la red solidaria. Esa red solidaria es importante y con esa red solidaria nos estamos articulando mucho más en Cali y su área metropolitana y el norte del Cauca, porque es que Cali y el norte del Cauca, ahí estamos a media hora. Por eso dicen que el norte del Cauca es la ciudad, es la región norte industrial del Cauca, pero es del valle, ahí pegadito, estamos ahí. Y luego está Popayán también con su área metropolitana, que tiene varios municipios alrededor, municipios de 15, 20, 30 minutos de cercanía. Entonces, ese propósito con la red es llegar al Cauca. Ya llegamos, como les mencioné, es llegar mucho más a organizar los sectores. Pongo un ejemplo. Con Pacheco visitamos las famosas galerías de mercado que hay en Popayán. Entonces, Barrio Bolívar, Alfonso López, La Esmeralda, Bello Horizonte, como las 4 galerías macros de Popayán. En esas 4 galerías se mueve un mercado importantísimo. En un censo así que hicimos, así como abuelo de pájaro, como decimos, nos dan de 7.000 a 8.000 personas que se mueven en esas galerías. Y cada cual está trabajando como individualidades. Y lo más preocupante es que hay un mercado, pues el mercado que ya conocemos, del gota a gota. Y ellos sí cogieron el mercado económico de las galerías, porque es el diario. En el barrio Bolívar hicimos un experimento con Pacheco.
el experimento es llegar ahí al barrio de Bolívar, la galería, donde se mueven las cocineras, llamémoslo así, se mueven la gente que vende ropa, la gente que vende pescado, la gente que vende el revuelto, la agricultura, ¿ya? Y fuera de la galería del barrio de Bolívar, la gente que está alrededor de la galería, la gente de los andenes, la gente que vende el comercio ahí en el andén, o sea, la gente que mueve la mercancía ahí, los carreteros, las carretillas. Y decíamos, ¿cómo articularnos con ese proceso ahí de que la gente se organice, que piense mucho más en el ahorro, que piense mucho más en el cooperativismo, hasta llegar a formar, digamos, una gran asociación que nos integre a todos? Ese es el papel que hemos de jugar con la Mutual, con alianza con la cooperativa, con Serviandina. Y cómo hacer con alianzas muy fortalecidas con los compañeros del CIMA, Fundecima, con los indígenas. Entonces, ese objeto social que tenemos nosotros como parte de la Mutual, como parte del cooperativismo, con los compañeros de trabajadores afiliados a los sindicatos y que están afiliados a la central. Ahí los maestros y los trabajadores de las alcaldías y gobernaciones tienen como dos fondos. Los de Asoinca tienen la Provite y los de alcaldía y gobernación tienen la FEADE, que pues, están dentro del gremio del sector solidario. Está la Asocomunal, la cooperativa, perdón, las juntas comunales. Tiene la asociación y la federación comunal del departamento del Cauca. Ahí está el viejo Capi, al frente de esa situación. El viejo Capi es un personaje de Popayán y él está liderando ese proceso comunal. Plantearnos como nuestra red, que tiene la iniciativa, jalona ese proceso y lo vamos a jalonar. Yo creo que con el espacio que tenemos ahorita, nos planteamos pues llegar a ese trabajo, porque es que ya Cali y Popayán anteriormente pues se demoraba uno, ahora se demora un poquito más, pero ya está en planes la doble calzada Santander de Quilichao a Popayán. Entonces eso va a quedar un corredor muy importante entre el Valle y el departamento del Cauca. Digamos, dentro de esa visión, esa visión estratégica de desarrollar la red solidaria, pues nuestra Mutual, dentro de sus estatutos, tiene un campo de acción muy importante. Si no me equivoco, estamos alrededor de los 22 puntos que tenemos ahí del objeto social. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos llegar? ¿Qué alianzas podemos realizar? ¿Cómo generamos empresa? ¿Cómo generamos organización? Proyectos alternativos. Estamos articulando una propuesta de la microfinanza, los microcréditos, para que lo articulemos con toda la comunidad organizada. ¿Cómo le llegamos a las familias para que nos organicemos y tengan la posibilidad de tener un crédito, pero para generar empleo, mejorar los ingresos de la familia? En ese marco de llegar y no convertirnos digamos, en ese banco como después de la crisis del cooperativismo en los 90, ¿quiénes se quedaron con ese sector de la economía solidaria? Pues la historia ahí está, que salió el Banco de la Mujer, que la W, no sé qué, salieron muchas ONG convertidas en sectores financieros y cogieron ese sector que el cooperativismo, con las políticas del gobierno y el sector financiero, pues nos arrasaron con la gran fortaleza del cooperativismo de los 90, donde llegamos a tener cooperativas financieras de alto calibre, como la cooperativa nuestra, Avancemos. Y no olvidemos que de toda esa crisis quedaron poquitas, pero ahí están fortalecidas, como por ejemplo de Confiar en Medellín. Nosotros fuimos de los pioneros de Confiar. Confiar sale de los trabajadores de Sofasa, antigua la Renault. De ahí sale Confiar, y mire que Confiar ahorita está entre las mejores cooperativas financieras a nivel nacional.
y así sucesivamente. Entonces yo creo que con la Mutual nosotros vamos a fortalecer, digamos, todo este proceso que nos va a permitir que nos vean, porque es que nosotros no llevamos ni 30, ni 20 años, ni 15 en el sector cooperativo. Nosotros venimos, en el caso mío, yo vengo del 1964, cuando creamos a Cosicoimpa. Y la primera cooperativa obrera se dio en Bugalagrande, impulsada por un cura que llegó a Bugalagrande, un cura belga, llegó a Bugalagrande y montó la primera cooperativa obrera. Luego nosotros montamos nuestra cooperativa obrera, pero como entidad cooperativa. Bueno, pero aquí estamos, pero entonces seguimos en ese proceso de no bajar la guardia. Bugalagrande, después de la crisis después de la crisis del sector cooperativo, nosotros a los días montamos un fondo de empleados en la Nestlé. Y no fue fácil, porque queda el ambiente negativo, pero bueno, lo hicimos y ahí estamos. Con Futuro en Bugalagrande lleva 15 años, que también fue otro proceso que sale después de la crisis. Bien, entonces, retomando entonces, yo creo que nosotros, con el trabajo que ha iniciado, que está digamos, en proceso de articularnos mucho más, pues valga digamos, esta charla de comprometernos a hacer compromiso. Compromiso, yo creo que para ahí está César William. El compromiso de la Junta Directiva de la Sermutual, en cabeza de César William, de unos compañeros del Valle del Cauca que estamos en la Junta. Entonces Daniel, que hace parte también del Consejo de Administración de la Junta de Vigilancia de Cosería Andina. O sea, acá en la región hay buenas expectativas, digamos, no es porque estemos en los cargos. En el caso mío, yo soy el presidente de la Junta de Control Social de la Sermutual. Y entonces el compromiso es ese, de impulsar el trabajo de la alianza Sermutual Cosería Andina. Y esa alianza vamos a marcar derroteros, vamos a marcar que somos y somos capaces de ir a organizar. Con esta crisis de la pandemia, pues nosotros somos muy buenos para superar las crisis. Entonces, ante esa, digamos, situación, yo creo que no nos queda grande, porque ya hay trabajo adelantado. Cuando mencionaba a César William tiene un trabajo adelantado con los compañeros allá. Él como cabeza principal de la Junta Directiva de la Sermutual, tiene un trabajo mucho adelantado, claro, porque la Fundecima y el CIMA, la historia está ahí, y la historia no es para repetirla, pero sí para construir alternativas. Y en ese compromiso nosotros allá, si la razón debe ser de una mutual, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón de una mutual? Pues ofrecerle a sus asociados, a su familia, servicios. Pero si esos servicios nosotros los complementamos con buenos convenios, si esos servicios los complementamos haciendo alianzas para el deporte, para la cultura, para los servicios sociales en salud, ¿por qué no decirlo? Pues a nosotros una vez nos preguntaban, bueno, ustedes como sindicalistas, ¿por qué montaron una funeraria? No, eso estaba entre los proyectos y nos salió el proyecto y ahí está. Entonces también está el servicio funerario. ¿Quién no necesita un servicio funerario? Todos nos vamos a necesitar. Ahí está el proyecto San Bernabé, que es de los trabajadores. San Bernabé tiene, su socio principal es el sindicato, es Inatrainal. Entonces estamos entre nosotros al servicio del suroccidente. Entonces, plantearnos que ese objetivo social de la solidaridad, de cómo construir economía propia, cómo vamos a construir economía propia solidaria. Decíamos una vez una discusión de que la economía de los trabajadores, la economía de los sectores sociales, tiene que girar alrededor de nosotros mismos. No ir a, entonces a exponer la fuerza de trabajo por 8 horas, recibir un salario y luego llevarle la plática a los bancos y llevar la plática a los centros comerciales. No, tiene que girar. Por eso nuestro objetivo general y estratégico es
el recurso económico de los trabajadores, de los sectores sociales, campesinos, populares, debe girar alrededor de nosotros. ¿Y cómo gira alrededor de nosotros? Pues tener un espacio organizativo como una alianza, como una cooperativa, hacer parte de una mutual, tratar de que entre todos el huevito esté colocado en varias canastas, no esté colocado en una, porque esa es otra experiencia muy que tenemos. No podemos colocar todos los huevos en una sola canasta porque además nos los llevan, o se cae y se quiebra, ¿ya? Entonces, esos valores cooperativos, esos valores, digamos, sociales, es eso. Con nosotros con Mutual no queremos entonces que todo el mundo se meta a su mutual, no, al contrario, que hagamos una red y que esa red la esté liderando, la esté organizando la Alianza Mutual Andina. Qué bueno sería nosotros organizar a todos los vendedores de las galerías de Popayán, a todo el comercio informal, a los campesinos, a los indígenas, que bueno, que cada uno monte su parte organizativa. Tengo entendido que Fundecima y CIMA están haciendo la posibilidad, están tratando de construir una entidad cooperativa. O si no, pues entonces con la Mutual hacemos el avance, el apoyo y trabajamos van bien los microcréditos, toda esta parte del ahorro para que nos fortalezcamos. Eso es importante. La semana pasada me llamó un compañero muy conocido en Popayán, el compañero Martín, me olvidé el apellido. Él trabaja ahí en la galería del barrio de Bolívar. Martín y me dice que todavía siguen trabajando lo que es la cooperativa La Mesa Larga, que son las cocineras de ahí del barrio de Bolívar, están organizadas en una cooperativa que se llama Mesa Larga y que están esperando una propuesta que organicemos ahí como el ahorro entre los vendedores del barrio Bolívar y ahí sucesivamente. O sea que tenemos las posibilidades de que nos convirtamos en ese referente organizativo, en ese referente solidario, en ese referente propositivo, en ese referente alternativo y dentro de la economía ser el espacio solidario para que ese ahorro mío, el del otro, nos apalanquemos y demos vida a esa economía. Esperemos que articulemos la propuesta que tenemos de los microcréditos, la propuesta de las microfinanzas para ya hacer una ofensiva de acercamiento en Cali y Popayán, como los dos centros que tenemos aquí en el suroccidente. Por acá, por el centro del valle, pues tenemos también el compromiso de trabajar el eje cafetero. O sea que estamos ubicados donde siempre hemos estado, en el centro del valle, al eje cafetero, norte del valle. Estamos articulados en Cali como distrito especial y su área metropolitana. Muy cerca está la zona industrial del norte del Cauca, zona industrial y que es una zona muy importante. Y llegar a Popayán más fortalecido con la parte de agilizar los procesos que tenemos en Popayán, cómo los agilizamos y cómo los ponemos en la dinámica. Y ahí están, pues ahí tenemos a Walter, ahí tenemos la Gallada en el Cauca, ahí tenemos la gente de Fundecima, la gente de la NU, el Comité de Cafeteros, ahí tenemos la gente de Corfeinco, la gente de Ultrahuila. Entonces yo creo que nos va a tocar como desempolvar a los viejitos, ahí Walter, nos va a tocar sacarlos de ahí a ver cómo está la cosa y ponernos ahí en función de ese trabajo. Entonces nos planteamos a ver cómo es y realmente yo creo que permítanos por este medio, ya lo hicimos, pero que sigamos en esa lógica de que en Cali ya con Raúl, con Héctor Daniel, ahí hay un grupito con los empleados ahí de la oficina, de ponerle ahí la dinámica. Ya con Raúl hemos venido hablando en estos días, por ahí en el acercamiento a nivel de la administración municipal, pero queremos como eso, que juntemos, que nos reunamos y que nos articulemos en ese espacio. Y pues parece que hoy el innombrable renunció al Senado y ahí lloró Paloma Valencia diciendo que el viejo domador de leones se fue del Senado. Así lo mencionó, pero esa es la coyuntura de hoy.
en el 2 día de hoy. minutos, Julio. 2 minutos. Entonces es como eso. Hasta ahí, mano, pero de todas formas yo tenía, pero el tiempito como comenzamos muy tarde, pero yo creo lo esencial, yo creo que en homenaje a viejo Pacheco, mi hijo, nuestra proyección es Sermutalco Serviandina hacia el suroccidente, el eje cafetero. Iniciamos el trabajo para que construyamos esa economía social solidaria propia de los trabajadores, los campesinos, los indígenas y los sectores populares. ¿Me queda tiempito? Gracias, ahí terminamos. Entra Andrés. Muchísimas gracias, Julio. Hay personas que tienen preguntas para usted. Yo quisiera darle Bueno. la primera posibilidad de hacerlas a Fabiola Castillo, porque ha escrito acá y a mí yo siempre creo que no voy a ser capaz de transmitir la pregunta adecuadamente. Así que, Fabiola, por favor, las preguntas que tienes para continuar. Primera tú. Hola, muchas gracias. Pues yo la escribí porque a veces tampoco uno puede formularla tan bien como quisiera. Como les decía al comienzo, soy neófita en el tema del cooperativismo, de la mutualidad, y precisamente quería preguntarles cómo en esta Colombia profunda que he llamado yo y que este gobierno se robó el calificativo, podemos guiar a colectivos, a juntas de acción comunal, para que dejen la desconfianza en la asociatividad. Son comunidades campesinas, afrocolombianas, en ocasiones también hay indígenas, donde histórica y culturalmente y en el contexto, la práctica social y económica es que mis pollitos son míos y yo no tengo por qué compartirlos con nadie más, así me digan que me va a ganar más. Que si yo siembro platanito, toda la vida voy a sembrar platanito y no me diga que siembre yuca porque es que yo sé sembrar plátano. Porque es que si yo me asocio fulano o perengano, que son más vivos y tienen más labia que yo, pues van a ganar más y me van a robar. Y que asociarse en ocasiones es sinónimo de endeudamiento y de pobreza. ¿Cómo debilitamos esas percepciones y fortalecemos la asociatividad? Esa es una pregunta que tengo. No sé si sigo con las otras dos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, pero puntual. La otra sería cómo el mutualismo y el cooperativismo pueden fortalecer la economía naranja, que tiene muchas posibilidades. Y la tercera es si me pueden contar cuáles son las diferencias entre una cooperativa, una mutual y una asociación. Gracias. Mucho gusto. Julio, tiene la palabra. Gracias, Walter y Fabiola. Yo creo que muy bien las preguntas y la primera que, cómo fortalecer, cómo quitarnos ese mito de encima de que es que si nos organizamos perdemos y se nos llevan la plata. Precisamente cuando yo mencionaba la crisis del 90, pues ese fue el gran golpe. El gran golpe de que nos cogieron pues desorganizado en un momento dado y cuando pensamos ya amarrar bien el proceso cooperativo desde el punto de vista de lo financiero, pues se unificaron para golpearnos. Es cierto, es que el modelo neoliberal no vino solo, el modelo neoliberal vino acompañado de lo político, lo ideológico y lo organizativo. Y lo primero que golpearon fue lo ideológico y debilitaron las partes organizativas. Por eso yo decía que a raíz de la propuesta Sermutualco Serviandina, es no llegar a que todo mundo nos afiliemos a las dos cooperativas, no, es armar la red. A través de la red es como lo decía Fabiola, es cada uno pues con sus pollitos allá, pues esos pollitos allá solitos, pero con la entidad, la gente, los podemos ir juntando y los podemos ir reuniendo para que ganemos confianza. Yo decía, no metamos todos los huevos a la canasta, porque llega un momento dado una crisis y ¡pum! Se nos llevó. Entonces lo mismo acá, cada uno, pero que esté organizado, que no esté en la individualidad, es la parte organizativa. Y así nos vamos fortaleciendo. Es que cada sector se apropia.
Le pongo el ejemplo del sindicalismo. Primero el sindicalismo de base, las 4 paredes del sindicato de la fábrica tal. Abrimos el espacio hacia otras empresas, sindicalismo de industria. Es lo mismo el cooperativismo. Hoy tenemos la cooperativa, que es Coserviandina, y tenemos la mutual. Tenemos las dos experiencias. Entonces, sobre la economía naranja, yo creo que la economía naranja pues, es una propuesta de este gobierno. Nosotros no estamos ajenos a que la gente va a llegar también con propuestas de cómo la economía la vamos a fortalecer, pero nosotros tenemos una visión mucho más allá de la economía naranja. Es la economía social de nosotros, la economía solidaria, porque la economía naranja no es solidaria. La economía naranja es seguir repitiendo la individualidad, repetir el egoísmo y todos los ismos, y es como yo me hago rico a costillas de quién. Entonces, acá es diferente, que la economía social y solidaria ese sí es de nosotros, pues, cómo construirla y con los errores y mejorar. La diferencia entre lo que es una cooperativa y una mutual es que las cooperativas se especializan en ahorro y crédito y tienen sus asociados, y ese asociado tiene su plática ahí, y eso es su aporte. En las mutuales es solamente para servicios. Las mutuales hemos venido avanzando y podemos hacer, digamos, ahorro, pero el ahorro es un ahorro más de otro índole, pero no es el ahorro y crédito, sino que nos permite hacer servicios, servicio. Entonces, prestamos servicio, entonces necesitamos un servicio que la mutual nos va a colaborar, nos va a subsidiar. Ejemplo, la mutual nos puede subsidiar un plan funerario, la mutual nos puede subsidiar digamos, servicios de ambulancia, de calamidad, etcétera, de medicamentos. Entonces, por eso estamos hablando de la alianza cooperativa y mutual, en esos términos. Muy amable, Julio. Gracias, Julio. Solo un comentario. La economía naranja no es como nos la ha vendido el gobierno. Es una línea de política fuerte en países industrializados y no como por ejemplo en México. Creo que es importante unirnos. El Cauca es un punto de turismo impresionante y ahí es donde está la economía naranja. Muchas gracias. A usted, Fabiola, gracias. Muy amable. Le leo 3 preguntas que colocaron acá en el chat, Julio. La primera, de Mesa Campesina Cauca, dice: ¿con qué enfoque se diferencia el mutualismo y el cooperativismo de la banca convencional? 2, la otra es de parte de Olga Truque: ¿con qué estrategias se está enamorando a la juventud? Y la otra dice: ¿cómo ve el proceso que se promovió desde la Ley 100 de conformar una serie de organizaciones solidarias como mutuales, asociaciones y cooperativas que hoy manejan los recursos del régimen subsidiado de salud? Ejemplo, ASMED Salud. Esas 3, Julio. Muy amable. Gracias. A los compañeros de la mesa campesina. Las 3 preguntas son de la mesa campesina. 2, y la otra es de parte de Olga Truque. Bueno. A ver, yo creo que cómo articulamos a la juventud en este proceso, yo creo que es clave, porque yo creo que todo lo que en la época nosotros llegamos a ser sindicalistas y cooperativistas, porque la relación que los padres o las organizaciones nos llevaban en ese proceso. Aquí lo mismo, aquí nosotros vamos a hablar de un proceso en familia, en la vaina de los créditos, y la parte solidaria es que vamos a llegar a las familias. No vamos a llegar entonces a que al trabajador X y se afilie, no, llegamos al grupo familiar. Y en el grupo familiar pues están los mayores y están los hijos. Y ahí vamos haciendo la escuela, en esa parte de la juventud. Lo otro tiene que ver con, es un puntico que es clave, lo de la Ley 100, sí es cierto. Cuando yo hablaba de la década de los 90 con esas grandes reformas, a ver, no solamente en la parte de la salud,
porque es que cambiaron la visión del sindicalismo en volverse el sindicalismo corporativo. Y el sindicalismo corporativo llegó a ser contratos laborales, o sea, sindicatos que se volvieron patronos. Y eso se da mucho en el Cauca, pero yo me acuerdo mucho que en el Cauca, en el Hospital San José, hay más de 20 sindicatos y cada sindicato contrata con la administración. O sea, se volvieron patronos los sindicatos y lo mismo en la salud. Entonces se volvieron cooperativas de trabajo asociados, sindicatos haciendo contratos sindicales. Y entonces, claro, ese fue un objetivo del modelo, perdón la expresión, de perratearse al momento cooperativo y sindical. Y todavía, ahorita la crisis, el fenómeno marcó de que los médicos, todo ese gremio de salud está afectado, porque lo encontró desorganizado. No estaban preparados para exigirle al Estado por lo menos su parte laboral, ser reconocidos como profesionales de la salud y no depender de esa división que montaron con la Ley 100. Eso es cierto, la Ley 100 pervertió todo el sistema laboral, tercerizó a los trabajadores de la producción, de la industria, de los profesionales, etcétera. La otra que me envió la primera pregunta, Walter, la primera pregunta no la cogí. Un segundo. Era de la primera pregunta, ¿con qué enfoque se diferencia el mutualismo, el cooperativismo de la banca convencional? Ya, sí, está bien. Claro, lo que pasa es que también en la reforma de los 90 con la crisis, también el Estado comenzó a ajustar y a reglamentar el papel de las cooperativas, porque ellos vieron la amenaza del cooperativismo financiero, porque es que cuando se pasó de ahorro y crédito a ser cooperativas financieras, pues se les tocó la médula al sector financiero especulativo. Entonces la diferencia, entonces las han ido regulando y las han ido metiendo como en el mismo mercado de la banca tradicional. Precisamente lo que queremos es salirnos digamos, de esa parte de que nos quieren meter como un banco. Por eso el Banco de la Mujer, el Banco de uno, ellos salieron como banco para recoger esa base social que quedó el cooperativismo, porque ellos saben que en el sector cooperativo pues se trabaja más la visión solidaria, se trabaja más la visión organizativa, se trabaja más los proyectos, y entonces también se es honesto en la parte de que no vamos a aplicar los intereses especulativos, pero hoy nos tienen casi medidos con esa misma vara de que si usted va a prestar tiene que adecuarse como la parte, por eso nos quedaron la super solidaria, o sea, nos metieron en la vigilancia de la super, alguna, entonces por eso con la mutual nosotros queremos rescatar más esa parte de ser diferente al sector tradicional, convencional, como es la banca privada, la banca financiera. Y entonces, pues ya explicar un poquito más a fondo qué es ser mutual, qué es el cooperativismo. Yo creo que nos tocaría como más a fondo en otro espacio, pero sí hay diferencias, sí es la diferencia que es la que queremos pues pasar y que nos vean con esa diferencia y no nos vean, porque hoy la gente, no, pues yo me meto al Banco de la Mujer porque a eso mismo es como una cooperativa, es como una cooperativa. La gente plantea así. Y esa gente se encargó de ir de casa en casa, a visitar a la gente, a prestarle la plata, ir a las fincas, como se dice, el trabajo que tenemos que hacer nosotros en esa época lo están haciendo ellos. Banca Mía se va por a la finca a enredar a la gente con sus préstamos y a hipotecarlos y a quitarle la finquita, ¿sí o no? Entonces, ese sí la queremos nosotros como diferenciar en esa parte. Gracias, Julio. Para terminar, está el compañero. Hay dos preguntas. La pregunta de Alejandro Chávez Clavijo y de Fabio Mariño. Entonces, primero, Alejandro Chávez Clavijo. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos, Julio. Yo simplemente quisiera conocer tu opinión sobre un caso de cooperativismo que fue el que alguna vez cuando estuve en la universidad recibí estas enseñanzas y me enamoró el tema del cooperativismo. Y creo que tú lo debes conocer,
y es del cura José María Aringaurieta, el hombre que creó el movimiento cooperativo Mondragón en España. Si lo conoces, me gustaría conocer tu opinión y si este sería un modelo a seguir en Colombia. Gracias, Alejandro. Fabio Mariño. Gracias. Saludito a toda la audiencia que siempre se crece y nos animamos en este encuentro de la cuarentena humana. Compañero Julio, felicitaciones. Tanto por su vida y sus trajines y sus andares y trasegares en la lucha solidaria, en la lucha asociativa. Veo con mucho interés el ánimo y la voluntad que usted y el grupo expresa en cuanto al crecimiento y a la ampliación de esas actividades tan importantes que desde la solidaridad, la economía solidaria, lo mutual, la asociatividad debe generar y debe crecer. Sin embargo, me gustaría hacerle una pregunta. Como viejo conocedor, no solamente de años, naturalmente, sino viejo conocedor es la forma de decir de muchos saberes. Nosotros en la mutualidad y en la solidaridad en el sector asociativo cooperativo sumamos casi 8 millones de personas adultas, organizados y vinculados. Son 7 millones largos, casi 8. ¿Qué propuesta política habría para esta población? ¿Qué propuesta política en función de las grandes decisiones? ¿Qué propuesta política en función de llegar a los escenarios en donde se toman las grandes decisiones que nos junte, que nos convoque y que nos lleve a tomar una decisión, aún todas las diferencias, pero juntos en ese propósito? ¿Usted cómo la ve? Gracias, Ismael. A ver con lo de Alejandro, a ver, yo creo que nosotros históricamente nos planteamos y recogimos las experiencias de cooperativismo de Mondragón. Yo personalmente no lo trabajé así muy profundo, pero los compañeros que se dedicaron en un momento dado la recogieron. Pues el compañero Pacheco nos comentaba, él viajó varias veces por allá, el compañero Imer Torres también, que son compañeros que estuvieron con nosotros ya fallecidos. Pero esa experiencia es muy bien recogida porque se trabaja todos los sectores, se trabaja el cooperativismo industrial, el cooperativismo de ahorro y crédito, se trabaja el cooperativismo a nivel campesino, o sea, todo gira alrededor del cooperativismo, ¿ya? Que tiene que ver mucho con la pregunta anterior, que si la propuesta gubernamental o convencional del sector financiero, entonces esa es la línea de trabajo de construir una base social o construir una sociedad sobre las bases del sector solidario y cooperativismo, que es lo que nosotros hicimos en el Valle del Cauca cuando creamos el grupo corporativo. Nosotros creamos un grupo corporativo en Bogotá Grande donde estaba la cooperativa de salud, estaba el colegio cooperativo, estaba la cooperativa de ahorro y crédito, estaba la cooperativa digamos, el supermercado. O sea, ese era el grupo corporativo, pues con base en ese modelo Mondragón, ¿ya? Igualmente acá con la Mutual y Cosas Biandina es lo que queremos trabajar, que cuando decíamos que no echar los huevitos en una sola canasta, sino que cada cual trabaje su modelo cooperativo en su sector. Entonces, en esa vía es que queremos, compañero Alejandro, pues recuerda la experiencia, pero a la colombiana. Y a la colombiana pues tenemos la situación de que el modelo nos ha venido insistiendo de que es que somos muy individualistas o queremos ser individualistas, entonces no queremos organizarnos. Entonces, esa es una propuesta en esa experiencia recogida desde Mondragón. Con el compañero Ismael, yo creo que también lo planteé en la charla, diciendo de que en un momento nosotros en los 80-90 planteamos crear instrumentos organizativos
Y uno de los instrumentos organizativos pues tiene que ver con el movimiento político, movimiento social dirigido a eso, a que pues también tenemos que ser parte de construir el gobierno, de ser gobierno en un momento dado, pues que nos permita pues articular. Entonces, por eso estamos hablando del movimiento campesino, el movimiento obrero sindical, el movimiento cooperativo, el movimiento social, digamos, el movimiento comunal. O sea que nos vamos también organizando por los sectores para que entonces avancemos en ese proceso. Y en este momento el sector cooperativo tiene que ir generando un gran movimiento por la economía social y solidaria. Ese debe ser una estrategia nuestra de trabajar la parte de la economía social, que no puede ir desligada no solamente en la parte de la economía, ¿no? Que también tiene que ligarse con la parte organizativa, con la parte política, con la parte de formación de todos nosotros, porque si nos vamos a formar, nos formamos digamos, en esa idea, en que necesitamos formarnos para construir país. Yo creo que ese es el objetivo político, compañero. Muy amable, Julio, por su compañía, por todas sus respuestas. Walter, tienes la palabra. Bueno, primero que todo agradecerles a todas, a todos, a Julio de corazón, porque desde su experiencia, desde su historia, nos ha contado este proceso cooperativo y mutualista. Yo quisiera resaltar tres momentos, Julio, compañeros y compañeras. Ve, Fabio, un primero que tiene que ver con el nacimiento. En esa zona, en el norte del Valle del Cauca, en Bugalagrande, que tiene que ver con Tuluá, que tiene que ver con Cali, la llegada de Sicolag e IMPA, dos empresas en los años 60 generaron inmediatamente que los trabajadores construyeran una cooperativa ligada a las luchas sindicales y populares. Un poco escuchándolo, me parecía repetirse la historia de la Unión Sindical Obrera USO en Barranca Bermeja. Entonces, hay una primera parte con el tema de la cooperativa, está en los años 90, en la medida que va creciendo, crean la financiera Avancemos, en fin, Cosicoimpa, en cada momento de la historia llega la crisis de los años 90, que es una crisis que tiene que ver con cómo el sector financiero y el modelo económico colombiano, la apertura, ¿cierto?, lo jala en esa crisis de los 90, fortalece al sector financiero, arrasa con el sector del gremio cooperativo, y la respuesta es la creación del Fondo de Empleados en la Nestlé. Es decir, siempre los obreros sosteniéndose, aguantando, resistiendo pues frente a ello. En esa crisis de los años 90 también hay unas enseñanzas, y lo decía Julio, enseñanzas que tienen que ver con lo político, con lo social, con la necesidad de ampliarse mucho más de las paredes de la fábrica y llegar entonces ya al otro espacio. Ese sector solidario en el departamento del Cauca, ¿cierto?, se plantea que hay unas experiencias, Provitex, los FEADE, los fondos de empleados, tanto de la gobernación como de la alcaldía de Popayán, los comunales, en fin, y se plantean entonces generar una red con donde está la SER Mutual y está también Copis Serviandina, es decir, la una que presta servicios y la otra que es captadora, según la ley, puede ser captadora de recursos. Confiar la razón social, entonces, la razón de social, política, ideológica de los trabajadores de la Nestlé, ¿cierto? Tiene que ver con ofrecer servicios, complementar con servicios nuevos. Y hay una frase que me parece que hay que resaltarla: la solidaridad, construir economía propia solidaria, gira alrededor de nosotros mismos, ha dicho Julio. Lo que quiere decir que si los bancos son del señor Ardila Lule, ¿cierto? Si son de ellos, el sector cooperativo puede ser de los trabajadores, de los campesinos, de los afros, que en sus procesos organizativos se aumenten su autoestima en términos de reconocerse como posibles, ¿cierto?, manejadores de sus propias realidades, también financieras. En otra palabra que dice también, no colocar todos los huevos en una sola canasta, crear alianzas
comercio informal, indígenas, afros, campesinos, en fin. Es fundamental entonces tener claro que la razón en el proceso de la mutual tiene que ver con fortalecer, llegar a los sectores sociales, plantear alternativas de desarrollo y construir esa red de solidaridad. Apalancar la proyección en el departamento del Cauca es fortalecer esas alternativas donde el manejo de lo económico también sea desde los sectores sociales. La pandemia nos genera una crisis del desempleo, la gran industria no ha parado, se ha apalancado al sector financiero grande de este país con los recursos propios de los colombianos y es necesario entonces que haya un trabajo en todo el suroccidente colombiano que permita anticipar, ¿cierto?, un proyecto estratégico de alianza entre sectores cooperativos y sectores mutuales y por ello nos cuenta, hay una experiencia de empresa de servicios funerales donde en Popayán y en Timbío, que con sedes en Popayán y en Timbío, que nos permite, dice, ahondar esa alianza entre Ser Mutual y Serviandina. Son los elementos que quería simplemente resaltar, esto no es un resumen, pero sí son aspectos que nos permiten clarificarnos hacia adelante. Julio, tienes un minuto para despedirte de todos nosotros, agradecerte de verdad, ¿cierto? Porque a través de tus palabras, de tu historia, cuando ustedes estaban creando Sintracicolad, ¿cierto? Yo no había nacido todavía, ¿no? Le adelanto un poco, pues, porque hizo el símil de allí. Pero he estado con ustedes en otra cantidad de luchas sociales, políticas, y les agradezco. Antes de que te despidas, quiero recordarles a todas y a todos que el próximo jueves tendremos a la doctora Claudia Guzmán, que es psiquiatra infantil, sobre el tema salud mental en niños, adolescentes en la próxima pandemia. Es decir, las implicaciones de las secuelas que nos va a dejar esta pandemia en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el próximo martes aspiramos a tener a Fabio López de la Rocha, un economista reconocido nacionalmente, y el próximo jueves tendríamos, o sea, de este jueves en 8, tendríamos entonces a mamá Mercedes, la alcaldesa del pueblo Misac de Guambía en Silvia, Cauca. Entonces tiene la palabra para que te despidas de nosotros, agradecerte de verdad porque has sido desde la experiencia, no desde la academia, sino desde la experiencia que has logrado comentarnos y generar un buen espacio de entendimiento de parte nuestra de lo que es el cooperativismo y el mutualismo. Gracias, Walter. Feliz noche. Todavía no. Walter, muchas gracias, mijo. De todas formas, usted, hermano, pero yo lo nombraba a usted en el ejecutivo de AL, mijo, porque usted es bueno para recoger los datos, mijo. Bueno para levantar el acta. Bueno, no, agradecerle a todos los compañeros aquí y compañeras que estuvieron pues muy atentos, con disculpas porque, a ver, de todas formas me preparé. Saqué digamos, muy rápido, digamos, el contexto. A mí me gusta mucho pues, mirar el contexto y históricamente, como dice Walter, el Circular llegó en el 44 a Colombia, a Bogotá Grande, y en el 48 se creó el sindicato, o sea, a los 4 años se le montó el sindicato, y en el 60 se montó las cooperativas. Entonces, esa experiencia, compañeros, es lo que queremos recoger y llegar al Cauca. Entonces, como el tema era para el Cauca, entonces nos vemos en el Cauca, compañeros. Ahora vamos a llegar con nuestra alianza a Sermutual con Serviandina y vamos a tratar todos los sectores que se mencionaron. Ahí están. Yo creo que vamos a llegar a fortalecidos. Muchas gracias y feliz noche para todos. Ahora sí abramos micrófonos, que es lo mejor Walter, de este... Walter. Señor.